Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. En esta presentación estaré presentando lo que son las unidades de almacenamiento y todos los elementos principales que componen una computadora. Unidad 1. Fundamentos de la computadora. Historia y evolución de las computadoras. La evolución de las computadoras se divide en distintas generaciones, cada una marcada por avances que mejoraron su tamaño, su velocidad y su capacidad. Las computadoras u ordenadores son las herramientas más eficientes jamás inventadas. Estas máquinas pueden ayudar a reemplazar en muchas tareas o permitirnos facilidad de trabajos nunca antes visto en la historia. Estos aparatos se inventaron en el siglo XX, revolucionando para siempre de manera en que entendamos los procesos industriales, las comunicaciones, la sociedad y diversas áreas de la humanidad. Primera generación, 1940-1952. Usaban tubos de vacío, eran grandes, costosas y lentas. Esta primera generación inicia con la invención de las primeras máquinas de cálculos automáticas, como por ejemplo el ENIAC, el EDVAC, UNIVAC y Harvard Mark I. Segunda generación, 1956 a 1964. En esta segunda generación se presentó un cambio importante, ya que se sustituyeron las válvulas de vacío por transistores, lo cual este cambio permitía hacer máquinas mucho más pequeñas y reduciendo además su consumo eléctrico. Tercera generación, 1965-1971. Para esta tercera generación se incorporaron circuitos impresos en pastillas de silicio, con pequeños transistores y semiconductores incorporados. Es decir, que este fue el primer paso hacia la miniaturización de las computadoras. Cuarta generación, 1972-1980. En esta cuarta generación se integraron nuevos circuitos integrados, como la aparición de los microprocesadores, a que estos reúnen todos los elementos fundamentales de la computadora. A esta generación pertenecieron las primeras computadoras, como hoy conocemos, personales o PC. Quinta generación, 1983-2019. Hoy en día conocemos esta reciente generación que se hizo portátil, más liviana y más cómoda, e incluso expandió sus fronteras de uso gracias a las posibilidades de las redes informáticas. Esta computadora ya no necesitaba estar fijo a una habitación, sino que ya podía viajar en nuestros viajes, en nuestras maletas. Componentes de una computadora. Tenemos que una computadora es un sistema informático compuesto por dos aspectos básicos. ¿Cuáles son esos dos aspectos básicos? El hardware. El hardware significa soporte físico. Es como una caja en la que se conectan una serie de dispositivos que procesan información de entrada y salida. Y segundamente tenemos lo que es el software. El software se refiere a lo intangible o al programa. Este tiene como función dar instrucciones para ejecutar esta información de entrada y salida. Principales elementos del hardware. Tenemos la placa madre, el procesador, la memoria interna RAM, memoria interna ROM, placa de video, placa de sonido, dispositivo de almacenamiento secundario, dispositivos de entrada, dispositivos de salidas, dispositivos periféricos. Aquí podemos ver algunas imágenes de lo que es el CPU, y también tenemos lo que es el procesador, que estos dos son los elementos claves para el funcionamiento de la computadora. Tenemos aquí lo que es el software de la computadora. El software es todo componente intangible, o sea, no físico, que forma parte de dispositivos como computadoras, teléfonos móviles o tabletas y que permite su funcionamiento.
El software está compuesto por un conjunto de aplicaciones y programas diseñados para cumplir diversas funciones dentro de un sistema. A continuación mostraré 5 ejemplos de software. Tenemos Microsoft Word, que como todos sabemos, lo utilizamos muchísimo para crear un documento y editar lo que escribimos, alguna tarea o otro tipo de trabajo. Tenemos Google Chrome, el navegador que conocemos para investigar cualquier tipo de información y acceder a Internet. Tenemos Adobe Photoshop, como todos sabemos, este es un programa de edición de imágenes, donde puedes editar tu imagen al gusto preferido. Tenemos WhatsApp, una aplicación que podemos enviar un mensaje instantáneamente y actualmente muy usado. Tenemos Windows 10, básicamente es el sistema con que se mueve muchas computadoras y gestiona los recursos de la computadora. Aquí tenemos lo que es una arquitectura de computadoras. Le quise dar este toque, así como si fuera una cocina. Tenemos el CPU, quien es el chef, quien es el que produce todo el funcionamiento de la computadora, prácticamente. Tenemos la mesa de trabajo, tenemos la memoria RAM, tenemos los dispositivos de almacenamiento, tenemos los dispositivos de entrada y tenemos los dispositivos de salida, que prácticamente es el plato servido, o sea, es lo que nosotros vemos. Unidad 2. Dispositivos de entrada y salida. Introducción a los dispositivos de entrada y salida. Son aquellos aparatos electrónicos que permiten tanto introducir como extraer información de un sistema. Ejemplo, un monitor táctil o una impresora multifuncional. Estos dispositivos que se conectan por un cable o de forma inalámbrica a una computadora o dispositivos y que permiten tanto imprimir documentos como también escanearlos. De igual manera, vemos cómo se utilizó la función de salida y la función de entrada en esta impresora. Tenemos dispositivos de entrada. Tenemos lo que es el teclado, tenemos lo que es el ratón o como conocemos más, el mouse, tenemos el micrófono, tenemos el escáner, tenemos la cámara web, tenemos la cámara digital, tenemos la pantalla táctil y tenemos el lápiz ópticos. Dispositivos de entrada y salida combinados. Tenemos que son aquellos dispositivos mixtos que pueden tanto recibir información del usuario como enviar información al usuario. Tenemos algunos ejemplos como las pantallas táctiles que permiten al mismo tiempo mostrar información del sistema visualmente e interactuar con ella a través de los dedos o de otros instrumentos ópticos como lápices digitales. Tenemos los dispositivos MIDI. Estos permiten la interacción con instrumentos musicales. Tenemos los cajeros automáticos. Estos aparatos permiten a los usuarios realizar rápidamente las transacciones bancarias. Tenemos los auriculares con micrófono. Es un altavoz que funciona como salida de audio, mientras que el micrófono actúa como entrada de audio. Tenemos la interacción de los dispositivos con el sistema. La interacción de los dispositivos con el sistema es el proceso mediante el cual los dispositivos de hardware como el teclado, mouse, monitor, impresora, micrófono, etc., entre otros, se comunican con el sistema operativo para enviar o recibir una información. Tenemos aquí un ejemplo. Cuando presionamos una tecla en el teclado, prácticamente eso ya es un dispositivo de entrada. El sistema operativo recibe esa señal, lo cual la procesa y la muestra en la pantalla como dispositivo de salida.
Tenemos aquí seguridad y mantenimiento de los dispositivos. En primer lugar tenemos la seguridad de los dispositivos. Son las acciones que protegen los equipos frente a daños, pérdida de información o accesos no autorizados. Tenemos los ejemplos de seguridad de dispositivos, usar contraseñas seguras y autenticación, mantener el software y antivirus actualizados. Tenemos evitar conectar dispositivos a redes o puertos desconectados, hacer copias de seguridad periódicas para mejor seguridad. Tenemos ejemplos de mantenimiento de dispositivos, limpiar el teclado, el monitor y ventiladores. Esto también sirve para no sobrecalentar el dispositivo. Tenemos revisar y organizar cables para evitar daño, actualizar los drives y sistemas operativos y, como dije anteriormente, comprobar la temperatura y evitar sobrecalentamientos. Tenemos mantenimiento de los dispositivos, que son las tareas para conservar los equipos en buen estado y prolongar su vida útil. En conclusión final, quise hacer esta reflexión en el contexto de la lógica computacional. Finalmente, las computadoras tienen una gran importancia, como todos sabemos, en el contexto de la computacional, ya que podemos fomentar nuestro aprendizaje al usar diferentes software, hardware, en todo eso. Eso nos ayuda y también aportan a nuestra vida de manera positiva. La computadora junto a sus dispositivos y software son capaces de crear y aprender. Ojo, nos conectan con informaciones, ideas y soluciones, recordándonos que la tecnología no solo facilita la vida, sino que también refleja nuestra imaginación y curiosidad. Recordar que si siempre damos un buen uso a estas unidades, la tecnología deja de ser una simple máquina, ayudándonos a aprender, a resolver problemas, haciendo nuestra vida más fácil y productiva y claramente aumentando nuestro conocimiento en todo lo que abarca la lógica computacional. Sin más que decir, muchas gracias por acompañarme en esta presentación y espero que pasen feliz resto de la tarde.